Hola amigos, pues estamos en pleno viernes de Semana Santa, considerado para el mundo católico pues el día grande, el día más grande de la fe, de esta fe religiosa, de esta religión, que tiene millones de seguidores en el mundo y pues como todos sabemos por la pandemia, en la mayor parte del mundo se suspenden los actos eh, pues religiosos, cosa que pues no hay de otra, tenemos que aceptarlo para cuidarnos y para... Pero por fortuna surgen las redes sociales y toda esta cuestión de la tecnología y en un esfuerzo de comunicación y de voluntades, la señora Edna Rosa García, le comenté una inquietud que teníamos de pues de tratar de transmitirle al público una experiencia religiosa, pero no cualquier experiencia religiosa, sino una experiencia religiosa en la meca del catolicismo, donde se supone que sucedió todo lo que sucedió a Jesús. Y pues ella ha visitado la Tierra Santa, ha hecho excursiones, y voy a dejar que les platique lo demás ella, qué es lo que hizo para que este esfuerzo se convirtiera en lo que estamos hoy, con un personaje que vive allá, con un mexicano, con un padre mexicano, es el padre Rafael Sube, a quien nuevamente le agradecemos mucho que esté colaborando con nosotros. Y pues es todo tuyo lo que sigue. Gracias. Pues mire, sí, a mí me contactó una persona y me dijo de lo que se trataba y pues yo con gusto acepté porque la verdad para mí es muy emocionante hablar de la Tierra Santa. Yo conocí Tierra Santa gracias al padre Rafael Sube precisamente y me enamoré de Tierra Santa, regresé y volví a regresar. Y es que de verdad estar en los lugares donde Jesús nació, donde Él predicó, donde caminó por tantos lugares, es algo muy, muy emocionante. Traes a Jesús a un tiempo, a un lugar, a un espacio concreto y lo ves muy real. Dejas de verlo solamente como un crucifijo en los altares y lo ves real, como una persona viva. Y a mí eso me impactó muchísimo. ¿Por qué se enamora? Ahorita antes de estar con el padre, me ha llamado la atención que dice que se enamoró de la Tierra Santa. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando tú estás enamorada de una persona, te interesa saber todo lo de ella. Entonces, pues yo desde muy, muy chica fui inculcada al amor de Dios, al amor de Jesús, estuve en colegio de religiosas y fue algo impactante para mí ir a la tierra donde Jesús nació, donde Él vivió. Entonces fue una experiencia que de veras no se puede describir con palabras, tienes que vivirlo para poder sentir esa experiencia tan maravillosa. Y a mí me enamoró de veras todos los lugares. Aparte que el padre Rafael, que también es un enamorado de la Tierra Santa, te transmite ese amor. Muy bien, a ver, ahora preséntenos al padre, pues. Sí, el padre Rafael Sube es un padre mexicano, sacerdote franciscano, que pertenece a la custodia de Tierra Santa, y uno de sus tantos trabajos que tiene allá es guiar grupos de peregrinos por los santos lugares. Y vuelvo a repetir, él es un enamorado de Tierra Santa, él vive allá ahorita en Tierra Santa, y él nos puede explicar un poquito más acerca de eso y entrar un poquito más en la parte espiritual. Padre, pues ya me lo presentaron muy bienvenido y sí nos gustaría escuchar un poco, pues, su experiencia, ¿no? ¿Cómo está? Primero díganos de aquí de México, de dónde es originario
¿Cómo es que se va usted allá a la Tierra Santa? Pero, o libremente, usted escoja. Bueno, buenos días, buenas tardes. Un padre franciscano, Padre Cornelio, me motiva a venir a Tierra Santa. Y yo estoy acá en Tierra Santa desde el 1992. Más de la mitad de mi vida la he pasado en Tierra Santa. ¿Cómo es vivir allá, padre? Al principio uno viene con esa emoción, esa ilusión, con esa pregunta, ¿qué será vivir en Tierra Santa? Cuando realmente uno está acá, no, a mí, voy a hablar muy personalmente porque no puedo hablar por todo el mundo, pero por mí sí. Después de conocer la Tierra Santa y conocer Jerusalén y conocer el Santo Sepulcro, para mí no hay nada más grande que este lugar, ¿sí? No hay nada más importante que Tierra Santa y que Jerusalén desde el punto de vista cristiano y aún desde el punto de vista humano. Para mí la Tierra Santa me cambió la vida. ¿Por qué, padre? Porque todo lo que uno escucha desde cuando está, de que es niño, escuchas los evangelios, escuchas la historia de Jesús y después te das cuenta de que lo que tú escuchabas de niño, los lugares existen, ¿sí? Son reales. Y le vas poniendo imágenes a lo que siempre te enseñaron, a lo que siempre aprendiste. Y estando acá en Tierra Santa también te das cuenta de que tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que investigar, porque no es solamente llegar y te dicen, ese es el lugar, y tú inocentemente lo crees, no. Descubres que hay muchos estudios, excavaciones, cosas en contra, opiniones diferentes, lo cual hace que esto, cuando se toma una decisión de si es el lugar santo o no es el lugar santo, esté todavía uno mucho más seguro de que es el lugar santo donde especialmente Jesús vivió, donde vivió María Santísima, los apóstoles y los primeros cristianos. Estar aquí en Jerusalén, en Tierra Santa, es estar donde nace la iglesia. Es estar donde todos sabemos perfectamente, lo aprendimos desde chiquitos, que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, pero donde vivió físicamente, donde se encarnó, donde nació, donde vivió, donde predicó, donde padeció, murió, resucitó y se fue a los cielos, es aquí en Tierra Santa y especialmente en Jerusalén. Entonces llegar a esos lugares santos y más que alguien te lo diga, es aquí el lugar donde Jesús se encarna, tú lo llegas a sentir, o sea, tú llegas a sentir es más que una emoción, es una sensación muy fuerte de que en este lugar hay algo importante, sucedió algo importante. Y así con Nazaret, así con Belén, con el Santo Sepulcro y con todos los lugares santos, que si nos pasamos a mencionarlos, tardaríamos un buen rato. Pero en Semana Santa, en Viernes Santo, lo más grande y lo más importante es el Santo Sepulcro, ¿sí? Es el lugar más donde todo sucede, la parte importante de nuestra fe sucede en la Basílica del Santo Sepulcro. ¿Qué sucede ahí, ¿sí? padre? ¿Qué sucede ahí? Ahí sucede la última parte de la pasión, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Esto es lo que sucede aquí en la Basílica del Santo Sepulcro. Como un paréntesis y queriendo de alguna manera aclarar lo que usted decía, de que para el cristiano el día más grande es el Viernes Santo. En realidad es el día más triste. Es el día donde comienza esta parte donde Jesús se entrega completamente. Y sí es el día más triste. Es el día que uno guarda con mayor respeto en el mundo cristiano, especialmente los católicos, pero el día más grande del cristiano no es el Viernes Santo. El día más grande y más importante del cristiano es el Domingo de Resurrección o el Sábado de Gloria, que comienza ahí la Pascua, que es ahí donde todo ese sufrimiento, esa pasión, esa entrega, ese dolor, ese sufrimiento de Jesús
cobra un sentido especial con la resurrección de Jesús. Y es por esto que para el cristiano el día más importante es el domingo, ¿sí? Pero no podemos negar que el Viernes Santo esté, para los que somos realmente, queremos ser cristianos, queremos ser gente que ama a Jesús, no podemos negar que el Viernes Santo en nuestra vida es algo muy distinto. El Viernes Santo es un día que antiguamente, tristemente, cada vez más se respeta menos. Pero antiguamente, cuando yo era niño, joven, el Viernes Santo casi ni te dejaban bañar por respeto a la muerte de Jesús, porque ese Viernes Santo sí es la muerte de Jesús. Y decir que muere el Hijo de Dios es algo doloroso, pero a la vez grandioso, que comparte nuestra condición humana en todo, aún en la muerte, menos en el pecado. Y de padre que ahorita que me precisaba esa situación de la grandeza de los días. Bueno, yo soy producto tal vez de los atavismos y de las cuestiones como nos llega la religión a nosotros, no estamos muy... Aquí se usaba que los padres de uno le decían los días grandes, jueves y viernes, ¿no? Y eso es lo que tenemos en la mente tal vez, y qué bueno como me lo está aclarando. Va a ser muy alentador para muchos cristianos, yo creo, oírlo, porque a mí me abrió ahorita, es cierto, si es el sábado de gloria, resurrección, pues es pasar del sufrimiento a una esperanza, ¿no? Eso es lo que trata de decirnos, una cosa grande también. Sígale, padre, estoy muy emocionado. No, lo que pasa es que, hablando de los días grandes, son 3 en realidad, ¿sí? Nos falta el jueves, viernes y sábado santo, por eso se le llama el triduo pascual, porque la Pascua de Jesús no es solamente la resurrección, ¿sí? Y esto hay que aclararlo muy bien, o sea, la Pascua no es solamente la resurrección. El triduo pascual se compone desde el momento en que Jesús celebra lo que conocemos como la última cena, ¿sí? Que es la cena de Pascua que celebra con sus más allegados, sus discípulos más queridos, y ahí les dice, o sea, yo en poco tiempo, en pocas horas, voy a llegar a esa hora a la que vine, o sea, a la entrega, me van a traicionar, me van a negar, me van a golpear, se van a burlar, y ahí comienza el Jueves Santo, y Jesús comienza en el Jueves Santo enseñando, porque Jesús primero enseñaba y después hablaba, es decir, que lo que él predicaba ya lo había vivido. Y si quería, él quería que sus discípulos fueran humildes, él enseñó a ser humilde. ¿Cómo lo hizo? Lavando los pies. Eso se hace el Jueves Santo. Lavando los pies, porque sabemos que el lavar los pies lo hacen los siervos, los esclavos. Y Jesús fue capaz de lavar los pies a sus discípulos. Y es por esto que ahí entendemos por qué Pedro no quería en un principio que Jesús, su maestro, le lavara los pies. O sea, no entendía tanta humillación de parte de Jesús, pero Jesús le dice, todo esto va a cobrar un nuevo significado, ¿sí? O sea, Jesús vino a transformar todo. O sea, Jesús nos viene a cambiar las categorías humanas y las transforma en categorías humanas, pero yendo siempre hacia lo divino, a lo sobrenatural. Son signos que nosotros vemos, pero que tienen un significado mucho más grande y más profundo que a veces se nos escapa. Por esto yo le decía que la Pascua comienza ese día y la parte, digamos, fuerte de la pasión de Jesús es el viernes, como usted bien lo decía. Ahí sí, porque a Jesús ahí lo flagelan, lo golpean y comienza su camino hacia el Calvario, ¿sí? O sea, este Viernes Santo es un lugar que nosotros... yo no digo el mundo entero, pero al menos los que nos decimos cristianos tendríamos que respetarlo muchísimo más de lo que lo hacemos, ¿sí? Porque Jesús acepta morir, ¿sí? Acepta morir y acepta morir para salvarnos a nosotros, y es lo que a veces se nos escapa, que Jesús murió no porque el Padre hubiera querido que él muriera y que padeciera, no, Jesús muere para salvarnos a nosotros, ¿sí? Entonces, a veces, yo al menos yo escucho desde siempre
pero ¿cómo es posible que el Padre haya permitido que su Hijo sufriera? No. ¿Cómo es posible que nosotros, ante la muerte de Jesús, que vino a salvarte, tú no cambies de vida? ¿Sí? Tú no hagas lo posible para estar más cerca de lo que Dios quiere de ti. Y después de esa muerte cruenta, dolorosa, vergonzosa, porque sabemos que al tiempo de Jesús la muerte en cruz era la peor muerte. Estaba reservada para los peores criminales. Y Jesús no había hecho nada. Y sin embargo, acepta la muerte, no porque le encantara sufrir, no le gustaba sufrir. Pero no le gustaba que el jueves llora y sufre. Estoy triste, suda gotas de sangre. Y le pide al Padre que, si era posible, apartara de él este cáliz. Pero al final acepta la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Que Jesús muriera? No, que Jesús nos salvara. Y para salvarnos tenía que morir. Y ahí después de esa muerte, el sábado de gloria viene lo grandioso, la resurrección de Jesús. Que San Pablo nos dice, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso él le decía que el día grande para el cristiano es la resurrección. Pero el Viernes Santo forma parte de nuestra vida porque ahí vemos la entrega de ese Jesús que nos amó hasta entregarse a la muerte. Y como él nos dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Bueno, padre, nos pone a reflexionar muy fuerte, sobre todo en este tiempo es que miren, le voy a hacer... Habla usted de Jesús y yo tengo entendido que también así es. Es un personaje tal vez multifacético, o sea, de muchas situaciones que abarca su personalidad. ¿Tiene usted detectados que él así, ese líder grande que curaba, que predicaba, que regañaba? ¿Cómo lo conceptualizan ahí ustedes, ya ahí en el lugar de los hechos? ¿A Jesús? Sí. Jesús Jesús no venía ni a curar, ni venía, no era su misión. Su misión era, el mensaje de Jesús tampoco era decirnos que había un Dios. Lo que él quería decirnos que era que el Dios en el que nosotros creíamos o que creemos en ese Dios es Padre, es un Dios que es Padre y que ese Dios Padre nos ama y nos ama tanto que es capaz de mandar a su Hijo. Pero en esa parte en toda su vida pública, leyendo los evangelios, nos damos cuenta de que la vida de Jesús se resume que pasó su vida haciendo el bien. Y hacer el bien era consolar al que sufre, curar al que está enfermo, consolar al que llora. Todas esas obras de misericordia que después Él nos pone como camino de vida, Él las hizo. Él perdonó, Él enseñó, porque Él era maestro, Él enseñó, Él consoló, y sobre todo entender que ante los pecadores Jesús siempre se mostraba misericordioso, siempre ante el pecador, pero sobre todo ante el pecador que se reconocía pecador, pero ante el pecador que se creía santo, Jesús era muy fuerte, como dice usted, regañaba, no más que regañaba, tiraba misiles fuertes, por llamarlo de alguna manera. Jesús utiliza en el Evangelio palabras muy fuertes para aquellos que nos creemos que somos santos y juzgamos a los demás y condenamos a los demás. Jesús, a esa gente que se siente santa y inmaculada, Jesús les llama hipócritas, ¿sí? Entonces Jesús sabe que nuestra condición humana está marcada por la gracia y por el pecado, ¿sí? O sea, para de alguna manera ponerle alguna imagen del Evangelio, el trigo y la cizaña. O sea, no hay nadie en el mundo entero que sea solamente trigo o que sea solamente cizaña. No hay nadie en el mundo que sea solamente bueno o alguien que sea completamente malo. En nuestra naturaleza humana convive la maldad y la bondad, la gracia y el pecado, el trigo y la cizaña. Y nosotros tenemos que hacer que al paso de los días
el trigo, la bondad y la gracia vayan siendo mayor, ¿sí? Pero nos llevará toda la vida, ¿sí? Uno quiere, igual que San Pablo, uno a veces quiere hacer el bien y no lo hace, y muchas veces no quiere hacer el mal y también lo hace. Si a San Pablo le pasaba esto, imagínese usted nosotros, ¿sí? Hay días en que nos queremos de alguna manera, por decirlo, portar bien y no lo logramos. Y ese es el mensaje de Jesús, que Jesús te dice con su muerte, con su pasión y con todo, que te conoce, que sabe quién eres y sabe la lucha que tiene dentro de tu corazón. Y por esto Jesús va enseñando, y una cosa que a mí siempre me sorprende es la paciencia que tiene Jesús al enseñar, porque a sus discípulos les repetía las cosas varias veces y él les decía, se los he dicho, ya les dije, os he dicho, y los discípulos no lograban entender el gran mensaje de Jesús. Nosotros, después de 2000 años, todavía seguimos sin entender muchas cosas que Jesús nos vino a enseñar. Sí, todo lo que usted dice tiene razón. Jesús curaba, Jesús consolaba, Jesús enseñaba, Jesús reprendía, porque también Jesús tiene su carácter. Pero hay algo que a mí siempre me llama mucho la atención, que yo siempre imagino a un Jesús alegre, divertido, sonriente, ¿sí? Yo nunca me imaginé, bueno, quizá en un principio sí, porque a veces te enseñan cosas que de repente cuando tú vas creciendo tienes que de alguna manera purificarlas. Y para mí la imagen de Jesús es la imagen de un hombre, completamente humano, que era muy alegre. Antes de pasar al tema de la Semana Santa, cómo se vive, cuénteme nomás poquito, ¿cómo es esa convivencia ahí en Jerusalén? Ahí es donde está la Tierra Santa, que conviven como tres religiones o tres grupos religiosos. ¿Cómo es eso? Mire, antiguamente era mucho más complicada. Al paso del tiempo y de los años y todo esto, se ha llegado a una relación bastante tranquila, bastante pacífica entre los judíos, los cristianos y los musulmanes. Tampoco se puede negar que de repente haya problemas, pero yo siento que al pasar el tiempo, al pasar los años, y sobre todo cuando nos vamos conociendo, nos vamos respetando. Tú no respetas a alguien porque no lo conoces. Y creo que los grandes problemas religiosos es porque ignoras la religión del otro. Cuando la conoces, aprendes a respetarla. Cuéntenos cómo se vive la Semana Santa allá, por favor. ¿Cómo es esa manifestación? Bueno, yo decía la niña Edna que hay cosas que no se pueden expresar con palabras, ¿sí? Y estar en el Calvario, ahora solamente me voy a ¿cómo se dice? Concentrar. A centrar en el Santo Sepulcro, Calvario y la tumba. Nosotros acá en Tierra Santa se usa mucho el adverbio aquí. Esa palabrita aquí tiene mucha fuerza, porque nosotros siempre decimos, y Jesús fue crucificado, y Jesús cargó su cruz, y Jesús murió. Pero estando en Tierra Santa decimos, aquí fue donde Jesús fue clavado en la cruz, aquí fue donde fue despojado su vestidura, aquí fue donde murió, aquí fue donde resucitó. Entonces, en la Semana Santa, sobre todo ese Triduo Pascual, esos 3 días santos vividos en Jerusalén y sobre todo en el Santo Sepulcro, son cosas tan grandiosas que entre más los vive uno, al menos entre más lo vivo yo, más me emociona. Yo tengo aquí desde el 92, como les decía, viviendo en Tierra Santa, pero hace unos días estuve viviendo en el Santo Sepulcro por casi 20 días y era muy emocionante poder estar y tocar el lugar donde Jesús había sido crucificado, donde Jesús había muerto y donde Jesús había resucitado. ¿Cómo se celebra? Bueno, hay celebraciones muy importantes. Por lo general, acá todo es en latín, con el canto gregoriano. Y para mí,
La celebración más sentida, más sensible, que a mí más me gusta, es precisamente la del Viernes Santo, que se llama la procesión fúnebre, que llegando al Calvario se comienza a desclavar al Cristo que está clavado en la cruz, y es tan emocionante ver cómo los frailes lo van desclavando, le sacan un clavo de la mano, y es muy, muy fuerte, porque nosotros tenemos que aprender que cuando escuchamos el Evangelio o cuando alguien nos habla de Jesús, nosotros tenemos que utilizar lo que se llama imaginación. Y ya imaginarnos algo, esa imaginación provocada con la palabra de Dios, ya es una oración. Entonces, si yo veo que desclavan la imagen del Cristo, me tengo que imaginar realmente cómo fue ese momento en la vida de Jesús. Y esto para mí es muy, muy fuerte. Por eso me encantaría que la gente, en cuanto se pueda viajar, viniera a Tierra Santa, y les puedo asegurar que la Tierra Santa no deja a nadie indiferente. Siempre vuelven con algo en su cabeza y en su corazón. ¿Cómo observa usted al turista que vaya, a la gente que va de otros países, de México? ¿Qué observa en ellos? O sea, hay una frase, un letrero en la Basílica de Belén, cuando uno entra, que dice: si tú vienes como turista, ojalá que cuando te vayas como peregrino. Y si vienes como peregrino, te vayas con muchísima más fe, ¿sí? Nosotros, por lo general, al menos a mí me cuesta mucho llamar a la gente que viene acá turista, que no es verdad que siempre habrá alguien que venga como turista, pero prefiero ver a toda la gente que viene al Santo Sepulcro, si son cristianos, prefiero verlos como peregrinos. ¿Cuál es la diferencia entre un turista y un peregrino? Es una diferencia muy grande. El peregrino tiene como objetivo de su viaje algo religioso, o en este caso, alguien religioso. Y ese alguien es Jesús. Es decir, el peregrino viene buscando a Jesús. Por eso la palabra turista yo muchas veces evito utilizarla, aunque le vuelvo a repetir, hay gente que viene sin tener fe o gente que no es cristiana, porque no solamente vienen los cristianos al Santo Sepulcro, vienen judíos, vienen musulmanes también a los lugares santos, y ellos no vienen como peregrinos, sin embargo vienen con mucho respeto. Entonces digo, esto para mí es muy importante, que nosotros nos demos cuenta que el peregrino en Tierra Santa viene buscando a Jesús. En su tierra, como le digo siempre a los peregrinos, a Jesús hay que buscarlo aquí, entre su gente y en su propia tierra. Y esto hace que tú realmente seas un peregrino. Y cuando uno encuentra a esa presencia de Jesús a través de los siglos, algo cambia en nuestro corazón. El último comentario, si no tienen preguntas después, es solamente esto, que el Viernes Santo en el Santo Sepulcro es descubrir a ese Jesús que entregó su vida por nosotros, a ese Jesús que aún a los no creyentes en él siempre les llama la atención y siempre los atrae, ¿sí? Preguntar por qué Jesús hizo esto. Y desearles a todos ustedes una feliz Pascua de Resurrección, que realmente nos sintamos convencidos y estemos plenamente convencidos de que Dios nos ama tanto que fue capaz de mandar a su Hijo a morir, y morir en la cruz para salvarnos a nosotros que éramos y que somos los pecadores. Esta es la grandeza del ser cristiano. Tenemos un Dios que es Padre, y que este Padre es misericordia infinita. Pero no puedo resistir la tentación de preguntarle cómo se ha vivido la pandemia y cómo se va a vivir la pandemia, con qué restricciones y todo esto allá. Bueno, acá, como todo el mundo sabe, Israel en porcentaje es el país que más ha vacunado. Ayer, el domingo de la Pasión, el domingo de Ramos, fue una manifestación multitudinaria de muchos peregrinos. Fue emocionante. El año pasado no se pudo hacer nada. Este año Israel ya permitió, porque con las vacunas, con la protección, y fue muy emocionante. Estamos emocionadísimos nosotros porque Israel nos está permitiendo hacer celebraciones con la presencia de los fieles. Siempre nos piden las medidas de seguridad, toda la protección,
la mascarita, las manos, el alcohol, la separación, pero gracias a Dios Israel nos está permitiendo tener las celebraciones de la Semana Santa con presencia de los fieles. Y esto es muy, muy fuerte, porque para nosotros sabemos que las celebraciones son comunitarias, ¿sí? Y los fieles también vienen. En este momento, los fieles son la gente que vive acá, cristianos de Filipinas, de Estados Unidos, latinoamericanos, de muchas partes del mundo, que pueden participar de nuestras celebraciones, lo cual para nosotros es un regalo de Dios. Y la pandemia, me parece que Israel en este momento de alguna manera podemos decir que la está superando, ¿sí? Ya, una multitud el Domingo de Ramos, increíble, que lo que antes parecía tan común, ahora es extraordinario, y hay que valorar esto. Sí, muy bien. ¿De dónde está transmitiendo, padre? ¿De qué lugar ahí en Israel? Yo estoy en lo que se llama la ciudad de Jaffa. Es Tel Aviv, Jafo. Jafo, para que se ubiquen más o menos en la Biblia, es donde Jonás se escapó cuando Dios lo mandó a predicar a Nínive, lo que sería actualmente Irak. Jonás estuvo... Dios lo manda a predicar a Nínive y dijo, Jonás, no, yo no voy. Aquí tenemos una réplica de lo que pudo haber sido el sepulcro de Jesús, como pudo haber sido excavado en la roca, unas escaleras que bajan para llevar el cuerpo, la roca redonda que cierra el sepulcro, no se puede mover, pero aquí está la puerta. Después entraban, esta primer sala servía para que los familiares y los amigos rezaran por el difunto, que ahora se conoce como la Capilla de los Ángeles. Después se pasaba por otra pequeña puerta y aquí estaba, ahora sí, propiamente el sepulcro de Jesús. Esta parte, todo esto es roca, y el sepulcro de Jesús era un tipo de sepulcro en el que no se metía el cuerpo, sino que se ponía encima de la tumba. Por eso dice el Evangelio, y lo colocaron sobre el sepulcro. Esto es para que más o menos entendamos cómo pudo haber sido el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo.